este domingo. Si ayer nos encontrábamos con mayores que están aprendiendo sobre los países y la Constitución de la Unión Europea, hoy son los jóvenes los que van a hablar del futuro de Europa. Contamos con 4 jóvenes que van a participar en un debate en el que se van a tratar varios aspectos relacionados con la Unión Europea y con la influencia que tiene en nuestra vida diaria y en nuestras ciudades. Este debate puede seguirse en directo a través de la web municipal. Pero este debate no es algo aislado, sino que forma parte de un proyecto mucho más grande. El pasado 27 de abril se puso en marcha la plataforma multilingüe de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, a través de su Consejo Ejecutivo, acordando los métodos de trabajo de participación previos a su acto inaugural el 9 de mayo, Día de Europa. Esta iniciativa parte de la declaración conjunta de los presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y la Comisión Europea y pretende abrir un espacio de debate con los ciudadanos para abordar los desafíos y las prioridades de Europa. En esta conferencia están invitados a participar los ciudadanos europeos de cualquier extracción social y de todos los rincones de la Unión, donde los jóvenes europeos desempeñarán un papel central a la hora de configurar el futuro del proyecto europeo. Los ciudadanos de toda Europa tienen la posibilidad de aportar su opinión sobre cualquier tema que consideren importante para el futuro de la Unión Europea. Esto permite a los ciudadanos, por primera vez a nivel de la Unión Europea, exponer sus ideas, comentar las de otros, crear y participar en eventos. La plataforma es el eje central de la conferencia, un lugar donde se están reuniendo y compartiendo todas las contribuciones a la conferencia, incluidos los actos descentralizados, los paneles de ciudadanos europeos y las plenarias de la conferencia. Actualmente están interactuando más de 7.000 participantes, entre ellos el Ayuntamiento de Ávila, en el marco de la EDUSI, mediante 10 temáticas y compartiendo experiencia a través de más de 400 eventos y 1.500 ideas. Los temas tratan sobre el cambio climático y medio ambiente, salud, economía, justicia social y empleo, la Unión Europea en el mundo, valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad, transformación digital, democracia europea, migración, educación, cultura, juventud y deporte. La aportación de la ciudad de Ávila a esta conferencia sobre el futuro de Europa lleva el título «Los jóvenes abulenses y el futuro de Europa». Debate con 4 jóvenes de la ciudad de Ávila que, desde la perspectiva de vivir el día a día en este municipio, se les planteará su punto de vista sobre el futuro de Europa, desde distintas temáticas que se enmarcan en la conferencia. Este evento, que estamos celebrando ahora mismo sin público en el Palacio Superunda Caproti, en Ávila, siendo las 7:30 del 6 de mayo, será retransmitido en directo en avila.es y para toda Europa a través de la conferencia. Una vez concluido el coloquio, la presidencia del evento informará de las conclusiones del debate, que serán remitidas al Consejo Ejecutivo de la conferencia, tal y como se establece en la Carta para los ciudadanos y organizadores de la conferencia. Agradecer a estos 4 jóvenes que están hoy aquí con nosotros y animar al resto de la juventud a que participe en iniciativas también activamente y también a que nos hagan llegar todas aquellas inquietudes que tengan, porque realmente al final los jóvenes son el futuro de Europa y el futuro de España y de Ávila. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Ángela. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que, de forma telemática, a través de la plataforma de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y el portal web avila.es, os incorporáis a este evento que celebramos desde este emblemático Palacio Superunda Caproti de la ciudad de Ávila. Hello, Europe. We're greeting you from Ávila, a Spanish World Heritage City. We're joining the conference on the future of Europe as for young people from our town will express their views on our future as European citizens. Bajo el título Los jóvenes abulenses y el futuro de Europa, durante la próxima hora, 4 jóvenes que han crecido y viven en Ávila abordarán desde su punto de vista cuáles son sus inquietudes, ideas, valores,
mediante diversas temáticas que de forma transversal tratarán de despejar algunas conclusiones sobre cómo ven los jóvenes el futuro de Europa y tal y como dice el eslogan de la conferencia, y al que también os invitamos a que participéis a través de las redes sociales: The future is yours, el futuro es tuyo. Antes de comenzar este coloquio, hay que señalar que todos los organizadores y participantes en este evento han suscrito la Carta para los ciudadanos y organizadores que participan en la conferencia sobre el futuro de Europa. Asimismo, la Presidencia enviará el correspondiente informe de conclusiones de este debate al Consejo Ejecutivo de la conferencia. Mientras me dispongo a ya entrar en el debate, ya va a pasar un poco de los formalismos, decir que estos 4 jóvenes que están aquí hoy, que nos acompañan, que son Ana, Javier, Candela y Manuel, han sido seleccionados a partir de los grupos de discusión que se celebraron recientemente con motivo de la elaboración del 4º diagnóstico sobre la juventud de la ciudad de Ávila. Y bueno, dicho esto, paso a quitarme la mascarilla. Recordad que estamos cumpliendo con todas las medidas de seguridad exigidas para poder celebrar este debate de forma más cómoda. Y bueno, pues presentar de manera un poco más formal. Ana García tiene 25 años, es pedagoga y orientadora escolar. Actualmente trabaja como profesora y se encuentra elaborando el doctorado. Bienvenida, Ana. Gracias. Javier del Castillo tiene 26 años, es graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Actualmente estudia el máster de formación para el profesorado de secundaria y formación profesional y además está realizando las prácticas en el centro de la ciudad de Ávila, Pablo VI. Bienvenido, Javier. Gracias. Candela Mayo tiene 22 años y actualmente está cursando el 4º curso de Educación Social y recientemente finalizó las prácticas en el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ávila. Bienvenida, Candela. Muchas gracias. Manuel García tiene 27 años, es graduado en Ciencias Políticas y de la Administración y actualmente trabaja como consultor. Bienvenido. Muchas gracias, Felipe. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, como ha recordado, como ha dicho antes la teniente alcalde y coordinadora de la Estrategia de Desarrollo Urbano y Sostenible e Integrado de Ávila, Ángela García, ahora mismo están interaccionando más de 7.000 participantes en esta conferencia sobre el futuro de Europa, entre los que nos encontramos nosotros, el Ayuntamiento de Ávila, a través de esta iniciativa. Y bueno, esperamos aportar tanto a los ciudadanos europeos como a otros jóvenes de nuestra ciudad y de nuestro entorno, el punto de vista de estos jóvenes sobre distintas temáticas que vamos a tratar, ¿no? Antes de entrar a hablar de los temas que antes ha comentado Ángela, que son varios sobre los que se está tratando en la conferencia, sí que me gustaría pararnos un poco en detalle, quiero decir, perdón, porque antes de pararnos en detalle en alguno de los temas que antes ha comentado Ángela, ¿vale? Sí me gustaría al ser un debate abierto y transversal, transmitiros que el pasado 27 de abril la representación de la Comisión Europea en España acogió la presentación del Informe Nacional del Eurobarómetro, realizado entre el 12 de febrero y el 18 de marzo de 2021. Me gustaría compartir con vosotros, ¿vale?, algunos de estos resultados y qué os parecen al respecto. Están muy de actualidad y, desde luego, pues para empezar el debate pues es más que atractivo. El primer tema que llama la atención es en cuanto a la situación económica y las expectativas de futuro. La actual situación hace que las dos principales preocupaciones para los españoles sean, en primer lugar, la sanidad, con un 53%, categoría que ha subido 40 puntos porcentuales con respecto a la anterior encuesta, y el desempleo, con un 51%. Estos datos reflejan precisamente las áreas donde la pandemia de la COVID ha tenido un mayor impacto: la salud y la economía.
¿Qué opináis de esta encuesta, estos resultados? ¿Los compartís? Bueno, pues Ana. si os parece, comienzo yo. Yo creo que es lógico que lo que más nos preocupe actualmente sea el sistema sanitario. Hemos visto que sin salud pues no se puede desarrollar ninguno de los otros baremos que han estado barajándose. Tenemos uno de los mejores sistemas de salud reconocidos en Europa, pero bueno, esta pandemia nos ha hecho ver que somos muy vulnerables y que todo lo que tenemos pues en ciertos momentos no puede fallar, ¿no? Entonces entiendo perfectamente que sea la primera preocupación, igual que el paro, ¿no? Yo creo que la gente joven tenemos mucho miedo a no encontrar trabajo una vez que finalizamos nuestros estudios y por tanto, visto que se ha agravado a través de esta situación sanitaria que está viviendo no solo España, sino el resto del mundo, pues ha crecido, ¿no? Y los jóvenes yo creo que nos sentimos mucho más vulnerables. Yo, si me permitís, querría continuar con lo que ha dicho Ana y sí que es verdad que opino como ella. Tiene mucho sentido que el tema sanitario sea lo que más preocupe ahora. Sí que es verdad que es una pena que siempre el ser humano tenga que enfrentarse a ciertas situaciones para darse cuenta de lo que realmente es importante, porque creo que el tema sanitario en sí es algo que quizá debería haber estado, a pesar de que, como bien dice Ana, tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios de Europa y probablemente del mundo. Debería haber estado quizá más preparado para una situación como la que estamos viviendo, que obviamente nunca se está preparado para algo así, porque es muy distinto a lo que puede suceder en común. Hace 100 años que no teníamos una pandemia. Y en el tema de la economía, sí que es verdad que el paro, la economía, son temas que especialmente a los jóvenes, como dice ella, pues nos preocupan. Y quizá de algún modo a la juventud, a pesar de preocuparle, no tiene quizá el impulso necesario para luchar contra ello, pero tampoco los medios ni hay posibilidad real, al parecer, de crear un empleo sostenible. Y no sé qué opinarán mis compañeros por esa zona. Yo estoy bastante de acuerdo en todo lo que habéis dicho, sobre todo con la sanidad. Sí que es verdad que yo ahora mismo que estoy en cuarto de carrera, tenemos mucho miedo a cuando terminamos ese paso a salir al sistema de empleo. Y ha sido una preocupación siempre muy grande y España tiene un sistema de empleo bastante complicado porque el emprendimiento y todo esto no es algo que en España esté muy en auge. Y entonces, en países como Estados Unidos, por ejemplo, no tienen todo ese problema, porque sí que todo el sistema de trabajo es más rápido de cambio y en España tenemos más la conciencia de tener un trabajo fijo. Y yo creo que es por eso por lo que nos cuesta mucho más y tenemos ese temor a salir al sistema laboral. Sí, la verdad que como esos datos reflejan, creo que responden a una cuestión estructural y a otra coyuntural, ¿no? Quizá la cuestión sanitaria no venía siendo una problemática en estos últimos años en los que no estábamos en pandemia, y la cuestión del desempleo y de las cuestiones económicas relacionadas con los jóvenes sí que es una cuestión más estructural del propio sistema institucional español, en el que venimos arrastrando durante las últimas décadas tasas muy altas de desempleo en las personas de edades más jóvenes. Entonces, pues bueno, yo creo que son dos cuestiones que son realidades que influyen mucho en la esfera más personal de todos los jóvenes, y es normal que ocupen esos puestos en estos estudios de opinión o demoscópicos. Al hilo de lo que dice Manuel, a mí me llamó un poco la atención cuando pues apuntaba vuestros perfiles, y es que los cuatro estáis, bueno, excepto Candela, que está terminando, estáis trabajando. Los tres están trabajando, Candela está terminando los estudios, rompemos todas las estadísticas. ¿Cuáles son las expectativas de futuro que veis de cara a la juventud
sobre todo los que trabajan. Y ahora Candela nos da, yo creo, su punto de vista, que como ya está terminando, los que estáis actualmente ya casi trabajando, haciendo prácticas, porque vamos trabajando, haciendo prácticas, ¿cómo veis el futuro a corto plazo de cara al empleo? Seguimos registrando tasas muy altas en los jóvenes. Yo personalmente lo veo mal. Mira, yo no me gusta decir que he tenido suerte, porque no creo en la suerte, creo en el trabajo y en el esfuerzo. Pero sí que es verdad que tiene que haber un componente de ayuda, ¿no? Creo que somos actualmente una de las generaciones mejor preparadas que ha podido tener al menos España y creo que Europa, pero no tenemos oportunidad laboral, ¿no? Yo sí que es verdad que acabé la carrera y mientras continuaba con el máster, bueno, pues entré en el mercado laboral y encontré trabajo. Y ahora sigo estudiando y estoy trabajando, pero sí que es verdad que la percepción que tengo o sea, que me llega de mi entorno es que la gente joven no tenemos oportunidad una vez que concluimos, ¿no? Estamos muy formados, probablemente, como os decía, la mejor generación, la más formada, pero el problema viene cuando salimos al mercado laboral y las oportunidades de trabajo son muy precarias. Se piensan, o sea, os voy a poner una situación y seguro que entendéis mejor. Cuando buscáis ahí una oferta de trabajo, siempre ponen la coletilla abajo de se piden 3 años de experiencia, 4 años de experiencia, pero que no supere los 30 años. Eso es imposible. Entonces, yo creo que deberían de dar oportunidad a la gente joven de empezar a trabajar. Antes la experiencia se gana con ese rodaje, ¿no? Si no nos dan la oportunidad, no podemos cumplir todas las premisas que nos piden para acceder al trabajo. Entonces, bueno, también no sé si coincidís conmigo, y sobre todo vosotros que estáis haciendo prácticas, que muchas veces el trabajo no está correctamente remunerado y eso nos echa muchas veces para atrás, porque al final tú piensas, he invertido mucho tiempo y dinero en formarme y no me van a pagar, o lo que me van a pagar no voy a poder vivir con ello, ¿no? Entonces, muchas veces dice la gente joven no quiere trabajar. No, hay que ver en qué condiciones queréis que trabaje la gente joven y luego ya pues pasamos a la crítica. En mi caso, querría aportar que ha definido muy bien la situación Ana y yo definiría la situación futura que veo, en mi caso, como precaria, en ese sentido de que cualquier tipo generalmente de oportunidad que yo pueda ver en España es de trabajos, sobre todo en cuestión de empresa privada, que son mayoritariamente precarios en términos económicos y en términos de horas laborables y muchas veces simplemente también tiene que ver, como decía Manuel, el ámbito institucional y todo ese desarrollo que hemos vivido durante muchos años en los que quizás se ha asumido que ciertas personas, a pesar de estar muy formadas, van a trabajar por lo que van a trabajar. Y eso la verdad es que da mucha lástima y frustra mucho ver cómo jóvenes, como dice Ana, que en una generación en la que estamos claramente preparados, diría que mucho más preparados en general que generaciones que han venido por delante de nosotros, tengamos que estar de alguna manera sonándonos los mocos, por así decirlo, y al verlas venir, de algún modo. Si, tengo la sensación de que luchamos cada vez más, cada vez ponemos mucho más esfuerzo en lo que hacemos. Tenemos la mayoría idiomas, tenemos la mayoría carreras, másteres y como decía Ana, pues en esas situaciones nos vemos luchando, trabajando como el que más y viviendo en una situación en la que institucionalmente se nos dan trabajos que no están ni bien remunerados y luego ya también el tema de las prácticas, que tampoco querría meterme en eso, porque justamente estoy haciendo prácticas y estoy muy contento con el centro en el que estoy haciendo prácticas, pero sí que es verdad que no es cuestión de un centro que no te paga las prácticas, sino es cuestión de que no hay nadie que te pague las prácticas, y eso es algo que no se debería permitir en un país desarrollado y evolucionado como se supone que somos. Bueno, interesante, pero
estás haciendo las prácticas en un centro público, ¿verdad? No, es concertado. ¿Crees que debieran de estar remuneradas esas prácticas? Creo que deberían estar remuneradas en todos los casos. En todos los casos. En todos los casos, de algún modo. O sea, no te voy a decir que yo, como alumno de una universidad en prácticas, que esté haciendo un trabajo, no tenga el mismo nivel que gente que lleva años ejerciendo su profesión. Pero sí te voy a decir que deberían estar de algún modo remuneradas. En el caso de Candela, que ha hecho las prácticas recientemente en una administración pública y ha vivido lo público y en un área como servicios sociales, ¿consideras lo mismo que dice Javi? Sí, creo que de algún modo debería estar remunerado. Al final no deja de ser horas de trabajo, muchas horas de trabajo, que no, o sea, sí que te las recompensan de alguna manera, pero son horas que se quedan ahí que acabas diciendo, ya, pero el resto de esta gente está recibiendo un sueldo y yo al final estoy aquí de gratis. Muy interesante el debate que estáis sacando. Manuel, ¿tú opinas parecido? Bueno, en general creo que también cuando nos metemos también en cuestiones de empresas privadas, quizás el marcar imperativos relacionados con la cuestión de pagar las prácticas, pues bueno, quizás yo lo bajaría más al nivel de cada empresa y cada sector. Me parece que a lo mejor es algo un poco difícil el imponer desde un marco más general a cada caso, porque cada empresa es un mundo, cada centro es un mundo y bueno, quizá creo que hay que dejar un poco más de libertad a las partes para que puedan encontrar, pero por supuesto quizá más por la vinculación a la administración pública que dedicar a fondos a personas que están en prácticas para que empresas que quizá quieren que esa persona aprenda, pero por su situación económica no pueden tenerla, que gracias a la administración tanto la empresa pueda disfrutar de esa persona que hace prácticas como el que hace prácticas vea que sus derechos laborales y vea que su dignidad como trabajador no se ve minusvalorada, ¿no? Entonces creo que se pueden llegar a equilibrios que puedan satisfacer a todas las partes a través de una colaboración público-privada. Bueno, muy interesante. Vamos a seguir avanzando con otro tema. Habéis dicho cosas muy interesantes, sinceramente. Os podéis interpelar cuando queráis, ¿vale? Que el dinamismo del debate va un poco que... o sea, que lo tenemos que hacer más informal, que estamos en familia y así podemos aportar todo lo que queramos y cuando queramos, ¿vale? Si queréis pasamos a lo siguiente, que antes hablábamos un poco del tema de sanidad, vamos a entrar un poco más en detalle. En este mismo Eurobarómetro, ¿vale? En cuanto a la respuesta de la Unión Europea ante la COVID-19, como sabéis es nuestro tema central en 2020-2021 y esperemos que se quede aquí en 2021. Bueno, en cuanto a la gestión de las vacunas y la recuperación, tanto españoles, el 69%, como europeos, un 59%, confían en que la Unión Europea tome en el futuro las decisiones acertadas para luchar contra la pandemia. Además, una amplia mayoría de españoles, 87%, y europeos, un 84%, asegura que en el futuro deberían darse más medios a la Unión Europea para enfrentarse a situaciones similares. Esto viene un poco en la línea de que lo que decía antes Javier, de tenemos que estar preparados o no estábamos preparados, ¿no? Era Javier quien lo argumentaba un poco. Y bueno, por avanzar en este aspecto, que os quedáis con los datos, también por otra parte, para el 71% de los españoles, la vacuna es el único modo de acabar con la pandemia y tan solo un 6% afirma no querer vacunarse nunca. Además, el 76% de los españoles valora de forma positiva la labor de la Unión Europea para asegurar el suministro y el acceso a vacunas. Para el conjunto de los europeos, este dato es del 69%. Aquí hay que recordar que España es el cuarto país con mayor sentimiento de pertenencia a la Unión Europea.
Es decir, somos un poquito más europeístas, entonces podemos ser un poco más optimistas en cuanto a esta gestión. No puede estar el tema más de actualidad. Empezamos ahora de izquierda a derecha. Manuel. Por supuesto, sin ningún problema, Felipe. Sí, terminando por la cuestión que comentabas de un poco la afinidad de la población española a la Unión Europea, es algo que se reseña y que marca mucho la estructura tanto de partidos políticos como la estructura sociológica y de toma de decisiones. Exactamente. España es uno de los únicos países en los que no existen fuerzas sociales y civiles euroescépticas o eurófobos. Y bueno, yo creo que es un orgullo para como país el que todos estemos tan comprometidos con el proyecto europeo, ¿no? Y espero que así lo siga siendo mucho tiempo, y creo que es una de las cosas que a veces tenemos que reseñar frente a otros países de Europa contra los que económicamente o en otras cuestiones a lo mejor nos sentimos en una posición inferior, pero creo que en cuestión de valores y en cuestión de compromiso el país de España está a la vanguardia de trabajo y colaboración en el proyecto europeo. Y en la cuestión de las vacunas, pues hoy yo me he alegrado mucho de que tanto la Administración americana como varias de las instituciones de la Unión Europea hayan abogado por la liberalización de las patentes que tienen que ver con la COVID-19, ¿no? Creo que en un mundo como el que estamos hoy, un recurso tan vital como la vacuna debe estar disponible para todo el mundo, y creo que se debe seguir haciendo un esfuerzo para que en Europa seamos punteros en el proceso de vacunación, y que desde aquí también colaboremos con otros grandes espacios del mundo en los que quizá por sus condiciones no puedan desarrollar industrialmente y médicamente este proceso. O sea que yo creo que adelante con la vacuna en Europa y adelante con la solidaridad con las demás partes del mundo. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho. De hecho, estaba pensando justamente en eso. En Europa somos una de las potencias en cuanto a, no España, sino Europa como conjunto, somos una de las potencias en medicina, y deberíamos de hacer una liberalización de la patente de la vacuna de la COVID para poder acabar con esto, porque si no va a ser muy difícil a la hora de, si aquí acabamos con ello, pero en India siguen como están, en el momento que alguien de India venga o alguien vaya a la India, se lo va a traer y vamos a volver a estar como estábamos al principio. Entonces, la única manera es liberar la patente y que todo el mundo se pueda vacunar, y yo creo que, aunque esperemos que no, nos va a tocar seguir así muchos años. Yo opino como mis compañeros, y pienso que Europa como potencia, y bueno, generalmente las potencias mundiales que tienen acceso a vacunas o que producen directamente vacunas, pues eso, deben liberar todo eso, porque el problema se tiene que atajar desde un punto de vista obviamente global, porque es un problema global que afecta a todos los países del mundo, y que lo que no se resuelva en un sitio puede pasar factura en otro. Entonces se tendría que hacer eso, como se está haciendo, yo creo, en cierto modo, de manera global y sistemática. Y en cuestión de la Unión Europea, yo tengo la sensación de que se está llevando bien la situación, porque aunque podamos ir más lentos que en otros sitios en cuestión de vacunación, que se ha visto de Israel, estamos llevándolo todo, yo creo que de manera transversal y un poco, como te decía, sistemática hacia todos los países, dependiendo del número de población que tenemos, los recursos, y se está pensando muy bien la estrategia a seguir. Y yo creo que en eso sí que puedo coincidir con las estadísticas que dices, respecto a que tengo optimismo en cuanto al modo de gestión que está llevando la Unión Europea en este caso. No sé si Ana puede coincidir con... Pues yo no, yo voy a ser aquí un poco la que va a discrepar. Yo creo que, bueno, vamos a ir por partes. Los españoles somos muy europeos, yo además esa percepción creo que está muy bien, porque entre otras cosas creo que jugamos muy bien en equipo.
Entonces, nosotros tenemos ese sentimiento de pertenencia y creo que está muy bien. En cuanto a las vacunas, yo creo que desde la Unión Europea deberían de llevar un método común, pero para todos los países. No puede ser que unos países vayan más avanzados que otros, porque al final todos somos un equipo y yo creo que todos deberíamos de tener el mismo sistema de vacunación o al menos parecido. No seré yo quien diga que no se vacune o que esté mal, porque no sé si yo lo hubiese hecho mejor, probablemente no, pero si lo vemos un poco desde fuera, y ya que todos somos jóvenes, creo que se está tardando mucho en quizá vacunar a la gente joven y la explicación viene de lo que hablábamos quizá al principio, ¿no? De esa economía. Al final, quien mueve la economía somos nosotros, la gente joven. Entonces, los que nos movemos, los que necesitamos trabajar, los que somos la gente joven, ¿no? Entonces, no sé si se podría acelerar un poquito ese proceso de vacunación, pero al menos sí que me gustaría que también tuviesen en cuenta a la gente joven, precisamente por eso, por mover la economía, por continuar y porque de alguna forma vayamos equitativamente superando esta crisis, ¿no? Como os decía antes, yo soy muy pro de trabajar en equipo y somos un buen equipo, pero tenemos que estar todos un poquito a la par. Y como os decía antes, creo que deberíamos de jugar todos más o menos con la misma clasificación a la hora de intentar vacunarnos y todas estas cuestiones. La vacunación, el hecho de la compra de vacunas ha estado centralizada en Europa a través de la Unión Europea y repartido a los distintos Estados miembros. Esto es algo bastante inédito y además ante algo tan serio como ha sido el impacto de esta pandemia. De cara al tema de cooperación, que ya se empieza a hablar, de eso, de la adquisición de más vacunas para luego distribuirlas. Se hablaba de que España pues, quizás va a ayudar más a Latinoamérica, cada país un poco con las afinidades históricas que han tenido. En el tema de las vacunas, cuando hablas de la distribución, ¿creéis que Europa ha gestionado bien la adquisición de las vacunas? Porque este es un tema que ha estado muy en el candelero, por así decirlo, y bueno, ahora empezamos a ver un poco más vacunas, pero ha habido sus más y sus menos y quien estaba negociando era Europa. Yo creo que ahí yo lo siento y soy muy crítica en ese sentido. Creo que en ciertos aspectos, con perdón si alguien se molesta, pero no es mi intención, en los medios nos han engañado. Creo que la política es un juego y ellos han manejado los tiempos como han querido y nos han contado lo que les ha dado la gana. Y, de hecho, los medios también nos han facilitado esa información como han podido, como han querido, ¿no? Entonces, que también es un poco crítica a la gestión de esta pandemia, porque yo creo que nos han intentado manejar un poco en cierta manera. Entonces, yo ahí no voy a entrar porque no sé si realmente la información con la que contamos es suficiente para realizar una buena crítica. Sí, a mí me gustaría puntualizar que no voy a ser yo quien diga que los medios de comunicación probablemente no nos han engañado, porque es algo que generalmente tiende a ser así, o esa es la impresión que tengo, y que la política es un juego, pues también está claro. Yo lo que pienso es que, bueno, respecto a la adquisición de vacunas, quizá Europa, yo es que ahora mismo no puedo hablar respecto a números, porque no sé de números. Sí que es verdad que teniendo en cuenta la potencia económica que se supone que es Europa, me resulta raro, y no sé si alguno de mis compañeros tiene alguna idea respecto a lo que voy a decir, pero si comparas, por ejemplo, bueno, Estados Unidos produce vacunas, ¿vale? Y en Europa no sé si ha producido, bueno, se produjo la vacuna en Reino Unido, ¿no? Y a nivel europeo también se ha producido alguna, ¿o no? AstraZeneca Sí. es bueno, europeo. AstraZeneca forma parte de una alianza entre
entre Reino Unido, pero que ya no está en Europa, Es que hay... Claro. por la es cuenta que- del Brexit, y también un país nórdico. No sé exactamente si es Suecia o otro país, pero es una alianza entre Reino Unido y un país nórdico para la producción de esa vacuna. Pero yo creo que ni Pfizer ni Moderna ni AstraZeneca, por la cuestión un poco del Brexit y tal, creo que no tienen una gran vinculación con la Unión Europea. Ni Sputnik ni la China. O sea, Sí. creo que Europa como tal, a las que empiecen a partir ahora, yo creo, por ejemplo, la que van a partir del CSIC en España y algunas otras, pero yo creo que como tal, en pioneros de sacar la vacuna, yo creo que no. Pero vamos, carezco tampoco de la información técnico-científica como para hacer afirmaciones de un gran nivel en este campo, pero yo creo que la vanguardia de la vacuna no ha pasado por la producción europea. Vale. Bueno, yo, a pesar de esa no producción en Europa, me resulta extraño que siendo una potencia económica como es Europa, no haya obtenido quizá más recursos de los que tiene en cuestión de número de vacunas. No sé si alguien sabe algo más al respecto, pero es esa sensación que me da. Bueno, yo creo que esto es un poco como al principio de todo esto, cuando comprabas una mascarilla y al día siguiente la mascarilla no valía porque decía a Europa y a Estados Unidos que esa mascarilla era mala, y comprabas no sé qué y al día siguiente era malo. Creo que hemos entrado en un bucle y ahora una vacuna también es mala y no me vacuno con esta porque me puede dar no sé qué. Estamos entrando en un bucle que es lo que decías de los medios de comunicación, que creo que debería de haber un control de los medios de comunicación. No sé si lo hablaremos después, pero creo que debería haber un control de los medios de comunicación, de qué se dice y qué no, porque no puedes mentir a la sociedad para que todo vale y todo se cuente lo que queremos. Al menos, a colación de lo que acaba de decir, al menos que todo el mundo se ponga de acuerdo y que todo lo que nos digan vaya en la misma línea, ¿no? Porque yo también recuerdo eso de las mascarillas, pues lo mismo ha pasado con las vacunas. Esta vacuna ahora es buena, te digo hoy que sí, pero mañana te digo que no y luego te vuelvo a decir que sí. Esa inseguridad que crea dentro de los ciudadanos creo que no nos lo merecemos. Efectivamente. Sí, muy interesante todo lo que estáis diciendo. Sí que es verdad, con todo lo que estáis comentando, a mí me vienen dos cuestiones, así de pronto a mi cabeza, ¿no? Podemos estar fallando de algún modo, porque sí que es verdad que aunque se esté produciendo algo de vacuna, o sea, en Europa, sí es verdad que todo lo que está viene pues de Gran Bretaña, bueno, acaba de salir de la Unión Europea, viene de Estados Unidos y bueno, las que se están aplicando en otras partes del mundo pues se están produciendo en otras partes del mundo. Aquí es verdad, hay una vacuna que es la del CSIC, que tiene o sea, va a ser de las mejores, pero claro, se habla de 2022 en este aspecto. ¿Creéis que la Unión Europea, que es una potencia tan importante, estamos fallando en investigación y desarrollo? Por supuesto. Yo creo que antes, Felipe, si me dejas hacer una puntualización sobre dos temas que se han tocado antes, nada, una pequeña matización sobre medios de comunicación y sobre política, porque creo que... Ahora, esa era mi segunda... Vale. Entonces, perdona. Nada. Perdóname, la dejamos para luego. Sí, ahora a continuación, Perfecto. esa era mi segunda. Porque me creo que habéis es un dejado tema ahí. demasiado relevante como para no puntualizarlo. Así que nada, adelante. ¿Y en I+D, tú qué piensas? Yo en Manuel? I+D ¿Estamos fallando en Europa? Yo creo que sí. Yo lo vinculo también un poco con la cuestión antes de la oportunidad de los jóvenes, y yo creo que tanto España como la Unión Europea ha perdido la vanguardia tecnológica y científica. Si nos ponemos a pensar un poco en los grandes gigantes del mundo de Internet, del 5G, de las tecnologías, de la industria bioquímica y nanotecnológica, solo nos vienen nombres asiáticos y estadounidenses.
¿Cuál es el Google europeo? ¿Cuál es el Microsoft europeo? ¿Cuál es la empresa de 5G que va a desplegar en las redes en el mundo? Todas son o asiáticas o norteamericanas. Entonces yo creo que ha habido una dejadez por parte de las instituciones que han abandonado el sector industrial y el sector científico. Y viene mucho también relacionado con la cuestión de los jóvenes, porque este modelo que hemos tenido en España y en la Unión Europea de funcionarios de sector servicios, sobre todo en el sur, ha abandonado a una gran parte de la gente que ahora, gracias a las universidades y gracias a los estados que han podido y han permitido que cada vez la gente se forme más y mejor, sobre todo en cuestiones técnicas, se queden abandonados y tengan que emigrar a otras potencias, ¿no? Entonces, hay que crear aquí oportunidades en el sector científico, en el sector industrial y en todos estos sectores que son punteros para que la Unión Europea no se pueda quedar como un parque temático al que vengan los chinos y a los americanos a disfrutar de sus jubilaciones, ¿no? Entonces, yo creo que hay que reivindicar el potencial de Europa para que se ponga a la cabeza también, no te digo que adelante a nadie, esto no es una guerra, pero que vuelva a ser pionera en sectores tan fundamentales que hoy lo son todo en la nueva economía digital y en la nueva economía 4.0 o 5.0, ya no sé por la que igual se va, ¿no? Porque si no, nuestros jóvenes ni Europa va a mantener su bienestar, ni nuestros jóvenes van a poder encontrar oportunidades porque están sobrecualificados para que lo que muchas veces aquí se da. Entonces, yo creo, y va muy unido con la cuestión de la vacuna, ¿no? De por qué no ha habido vacunas, por qué no ha habido respiradores, por qué no ha habido mascarillas, porque Europa ha dejado de un lado dar la batalla en el campo tecnológico, industrial y científico. Entonces, yo creo que es una de las lecciones que vamos a tener que aprender, de las más importantes y más fundamentales que nuestro querido continente va a aprender para los próximos 50, 100 años. Candela había sido rotunda, dijo sí y es sí. Yo creo que sí. Suspendemos en investigación y desarrollo. Por supuesto. Toda la gente que ha emigrado durante muchos años a Alemania, que se iba mucha gente, a Polonia, a Estados Unidos, a China. Ha habido fuga de cerebros durante muchos años y durante muchos años nos lo hemos tomado a risa. Hemos hecho películas de ello, en vez de tomárnoslo en serio y decir, esta gente se está yendo y va a haber una repercusión al final. ¿Y por aquí? Totalmente de acuerdo. Estamos fallando claramente, sí. Pero yo, fijaros, voy un poco con el compañero, pienso que España tiene muy buenas instituciones educativas, de hecho, la juventud es que está muy preparada, tenemos muy buenas universidades, pero cuando llega el momento de esa salida laboral que hablábamos antes, se hace esa fuga de cerebros de la que hablaba Candela. Despegamos. Y nos vamos. Pero es que, de hecho, fijaros que hay un dato muy curioso, que es que hay universidades, sobre todo norteamericanas, que esperan a que nuestros alumnos, los alumnos de las universidades españolas, concluyan sus estudios para llamarles, para empezar esas prácticas que sí que son remuneradas, y dejamos esa coletilla ahí, que sí que son remuneradas para después ofrecerles un empleo. Fijaros qué diferencia, pero es que esa gente es española, esos investigadores, esa gente está formada aquí en España, y uno de los mayores errores que tenemos es dejarlos marchar, porque España podría ser un país pionero en muchísimas cosas. De hecho, cuando habéis hablado antes de los respiradores, no sé si recordáis que hubo un niño con 6 años o 8, es que no recuerdo muy bien, pero era un niño que realizó respiradores con una impresora de estas 3D, y un niño, ¿vale? Con una impresora. Imaginad ese niño dentro de unos años. Pues como ese niño hay millones. Vamos a potenciar eso y vamos a quedarnos ese potencial en España. Claro. Muy Y yo interesante. también quería matizar, Felipe, si me dejas, Sí. que en ningún momento el pedir que se desarrolle mucho más el sector tecnológico e industrial va en detrimento de nuestros sol y playa, de nuestro sector turístico, del sector servicios, para nada. Yo creo que es totalmente complementario, y cuanto mejor le vaya a uno, mejor le va a ir a otro. Porque esto es como todo. Si hay una sola locomotora tirando del país, como es el sector servicios, pues esa locomotora se va a cansar y va a sufrir estragos. Como ha pasado. En cambio, si a esa le sumamos
auxiliares, compañeros, que sigan remando en la misma dirección, que sigan creando riqueza, yo creo que a todos nos va a ir mejor. O sea, que para nada esto es un ataque, por lo menos mi reflexión, al sector servicios, que es una de nuestras ventajas competitivas más grandes y que lo tiene que seguir siendo. Pero es que no es condición sine qua non para que las otras también se desarrollen y pueda haber un sector económico más diversificado y más fuerte. Si me permitís puntualizar, a mí me gustaría hablar, que también se me ha ocurrido respecto a este tema, y es que tengo la sensación, que no es una sensación, o sea, son datos. Europa es probablemente una de las poblaciones más envejecidas del mundo. Si a esa media de edad tan envejecida, que ya ha cumplido su trabajo, su labor social, por así decirlo, que nunca se acaba, pero está ahí, se le une a esa fuga de cerebros, a esa fuga de jóvenes, a esa mano de obra y no mano de obra que sale de Europa, al final, con perdón por la palabra que voy a utilizar, pero Europa va a ser un geriátrico, o sea, realmente. Y nos vamos a quedar en eso, en un sector servicios, como decía él, basado en jubilaciones para aquellos que se lo han podido permitir, porque otros muchos no podrán. Vais sacando todos los temas poco a poco. Sí, vamos a hablar después un poco de medios de comunicación, pero habéis dejado entrever algo que me ha llamado mucho la atención y me parece muy, muy interesante, que era eso de los medios no nos están diciendo toda la verdad. Y yo pongo encima de la mesa, en el debate, no nos están diciendo toda la verdad, nos están de algún modo quizás mintiendo, o quizás hay sobreinformación. Esto es algo que quiero dejar caer. No sé, ¿qué os parece? Quizás hay sobreinformación. Hemos estado pegados, muy pegados, en el último año y poco, a televisión, a radio, a prensa, a redes sociales, y no sé, puede ser sobreinformación o directamente no nos han contado todo, como decía Ana. Yo creo que sí. Yo no es por hacer de abogado del diablo, pero yo creo que los medios de comunicación en España son unos medios rigurosos, que cumplen con la ética periodística y que se han comprometido mucho en todas las épocas, cuando ha habido terrorismo, cuando ha habido catástrofes naturales, cuando ahora ha habido esta epidemia, se han volcado estando haciendo de información, acompañando, difundiendo mensajes de las instituciones para que llegaran al ciudadano, y creo que su labor ha sido intachable. ¿Qué pasa? Que hemos entrado en un mundo digital, hemos entrado en el mundo de las redes sociales, hemos entrado en el mundo en el que se ha perdido la perspectiva crítica, la sobreabundancia de información, las fuentes no fiables, las fake news. Entonces, llamar medio de comunicación a un perfil de Twitter no es llamar medio de comunicación. Entonces, yo creo que, claro, si los ciudadanos hemos perdido la cultura crítica, si los ciudadanos hemos abandonado nuestra opinión a lo que leemos en una red social, pues no podemos culpar al periodista que desde una deontología, desde un trabajo, nos está poniendo en su periódico, en su medio de comunicación, la información. Porque luego decimos, es que nos engañan, pero vas a los kioscos y no se vende ni un periódico en papel. Entonces, ¿dónde nos estamos informando? ¿Cómo nos estamos informando? ¿Y de quién nos fiamos? ¿Es culpa del periodista o es culpa del ciudadano que ha bajado la guardia y se ha dejado llevar por este tráfico informativo que se está dando? Entonces, yo por eso quería hacer un alegato en defensa de los medios de comunicación y un aviso al ciudadano para que vuelva a replantearse, porque todo el sistema informativo ha cambiado. Ya no era ver las cabeceras de periódicos, sino que ahora se ha creado un gran ecosistema en el que hay gente de fiar y de no fiar, y creo que hay que volver a poner el filtro. Y sin ese filtro se da todo lo que estamos hablando ahora, todos esos síntomas. Pero yo no puedo no salir en defensa de los medios de comunicación de verdad, de los periodistas de raza y de aquellos que han estado comprometidos, porque al final son un servicio público, ¿eh? No están financiados por el Estado, pero la información para un país democrático es su input fundamental. Sin una información libre no hay nada.
Candela dejaba entrever si está ahí que va a saltar. No, solo iba a decir una cosa, el problema está cuando los propios políticos, que deberían de ser una fuente de información real y verídica, son los que hacen las propias fake news. Entonces, Claro, si partimos de ahí... estás y dando un paso más. Claro, si partimos de ahí, ya si no podemos confiar en los que deberían de dar las noticias reales, que son los propios políticos, pues ya los medios de comunicación no van a dar las noticias reales y la gente tampoco va a dar información real. Antes hablabas, más allá de irnos más lejos, que estás apuntando alto, decías algo como hay que poner cierto límite a la comunicación. ¿A qué te referías exactamente? A que no todo vale. A que no vale de dar información de yo te digo esto, tú haces con ello lo que quieras y luego si con esto... o sea, yo lo que veo mucho, por ejemplo, mis abuelos ven muchas cadenas de televisión y luego con eso ya se montan su película y llegan a una conclusión que no es verdad. Tú no puedes hacer eso, tienes que tener una ética de la información y dar una información real y que esté contrastada. Y tú no puedes, como periodista, creo que deberían de tener esa ética de no vale dar cualquier información. Y antes de dar una información, contrastarla. Vale, salto con esto de quizás poner ciertos límites a la comunicación no nos están diciendo toda la verdad, decía Ana. Sí. No nos dicen toda la verdad, Yo pero ¿cómo cortamos esto es muy a la comunicación? Yo creo que esto es muy simple. Por supuesto que yo creo en el rigor periodístico y creo que hay profesionales increíbles. Yo no pongo en duda esa profesión porque para mí es muy admirada, pero vamos a fijarnos en pequeños detalles y seamos realistas, o al menos yo es la realidad que veo y va muy encaminada a lo que decía Candela. No puede ser que todos estemos viviendo una pandemia y es algo que es sota, caballo, rey. O sea, ahí no entran, bajo mi punto de vista, ideologías, opiniones. No, es que es una pandemia mundial y es una realidad común para todos. No puede ser que pongamos una cadena de televisión y nos den una cifra de muertos. No puede ser que cambies, hagas zapping, pongas otra, te den otra cifra y pongas otra y te den otra cifra. Eso para mí siento que me estás mintiendo. O que después, en el mes de mayo, me digas, no, es que en marzo dijeron que había, no lo sé, es una cifra ficticia, pero 18.000 muertos y de repente en marzo había 32.000. Eso no puede ser. Ahí siento que me estás mintiendo, porque las cifras son las que son. Y tú me tienes que dar la realidad tal y como es, porque aquí no hay más. O sea, hay cosas que se pueden debatir, pueden ser mejor y pueden entrar incluso ideologías que hablábamos antes de políticos. Pero en una cosa tan seria como una pandemia mundial, en la que nos estamos viendo afectados, es que no solo españoles ni europeos, no, todo el mundo no se puede jugar. Tú no puedes jugar conmigo y decirme, es que las mascarillas de tela son fantásticas, son las mejores. ¿Pero por qué? Porque no hay quirúrgicas. Y cuando hay quirúrgicas, son las quirúrgicas, pero nos pongáis las FP2 porque no hay. Pero cuando ya hay, son mejores aquellas. No, estás jugando conmigo. Y eso es una realidad. O sea, no, vuelvo a lo de antes. No quiero decir que los medios de comunicación nos mientan continuamente. No, me refiero a esto. Es un hecho tangible que estamos viendo todos y que por desgracia estamos viviendo todos. A eso es a lo que me refiero. Y yo, como española, como europea, me he sentido muy engañada. Javi, para finalizar, Sí, bueno. ¿qué opinas en A ver. este debate tan Está intenso, abierto? está intenso la cosa. Bueno, yo quería puntualizar que obviamente también confío en el rigor del periodista y en la profesionalidad. Y creo que es una cuestión no tanto del periodista común o de un periodista en concreto, sino probablemente de las cadenas en general y de cómo se está tratando de llevar el periodismo quizás en los últimos años. Y esa digitalización que nos comentaba Manuel. Si tú te metes en Facebook o en Instagram o en redes sociales a través de las cuales ahora se puede ejercer el periodismo, te das cuenta de que
muchos titulares te los entrecortan para que los abras y luego es una noticia completamente distinta. Es una manera de jugar con nosotros también. Hay ciertas cosas que, como dice Manuel, o te adaptas a la nueva era o corres el riesgo de ser engañado. Puedes no serlo. Normalmente hay letra pequeña en las noticias, sobre todo en las digitales. Si eres lo suficientemente avispado, te vas a dar cuenta de hasta qué punto son reales o hasta qué punto pueden ser falsas. Pero tengo la sensación, por conversaciones con mis padres o con gente de generaciones anteriores, que de una misma noticia, con unos datos reales, obviamente se pueden sacar 1000 opiniones. Pero tengo la sensación de que llegan a confundir demasiado a la gente. Y eso es. Menudo debate. Nos da para hacer otro... Un debate monográfico sobre prensa. Solo sobre esto, sí. Qué interesante. Bueno, vamos a continuar un poco con otros temas. Habéis dejado encima de la mesa opiniones para todos los gustos y muy interesantes y que, desde luego, dan que pensar mucho. Bueno, otro punto importante que queríamos tratar en este debate, ¿vale?, es la respuesta de la Unión Europea a esta crisis de la COVID, pero ya no tanto desde el punto de vista sanitario, sino quizás desde el punto de vista más económico, en cuanto al apoyo financiero, de acuerdo a cómo se brindará a los países de la Unión a través de los fondos Next Generation EU, ¿vale? Para la mayoría de los españoles, el 52%, este apoyo puede ser efectivo para responder a las consecuencias económicas de la pandemia. Next Generation EU tiene como objetivo impulsar la recuperación de la Unión Europea a través de la digitalización y de la lucha contra el cambio climático. En este último campo, los españoles sostienen que debería priorizarse el desarrollo de energías renovables, un 54%, la lucha contra los residuos plásticos, un 43%, y la adecuada remuneración a los agricultores, un 37%. Los fondos Next Generation EU, luego hablaremos un poco, sabéis que estamos en esta iniciativa se hace, aparte por el Día de Europa, se enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano, Sostenible, Integrado de Ávila, EDUSI, estamos bastante rodeados de EDUSI. Bueno, Next Generation EU son los fondos que Europa ha comprometido para todos los Estados miembros. Si se ejecutan en su totalidad, España percibirá hasta el año 2023, a través de estos fondos, 70.000 millones de euros y que se van a invertir sobre todo en estos temas. Y bueno, parece que están a punto de llegar. Ya han pasado prácticamente todos los trámites en Europa y está a falta de nada. ¿Opináis que esta es una respuesta adecuada por parte de la Unión Europea para que los países tengan un impulso de cara a salir de esta crisis económica, ya no sanitaria, sino más la económica? Si quieres, Felipe, comienzo yo. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que sin duda. Yo creo que, volviendo un poco a nuestra historia europea, en la posguerra, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos un plan de recuperación, el famoso Plan Marshall, gracias al cual se pudieron instaurar las bases de crecimiento, las bases institucionales y las bases jurídicas para que lo que hoy conocemos que es la Unión Europea y Europa sea lo que es y sea una vanguardia en derechos humanos, en progreso, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sin ninguna duda, ante una catástrofe como la que hemos vivido, que no es bélica sino que es sanitaria, debe haber un nuevo Plan Marshall 2.0 que vuelva a poner y que vuelva a atajar la problemática que venimos arrastrando, la problemática estructural y también la coyuntural. Y para no extenderme más, por supuesto, creo que los fondos van a hacer muy bien, van a ayudar a realizar esa transformación tecnológica que se va a dar. Y lo único, simplemente, que yo
aliviaría también una parte de los fondos, los requisitos, para que pudieran llegar también a sectores tradicionales que no están tan vinculados a la cuestión tecnológica y que no pueden acceder, que por definición a lo mejor no pueden acceder tanto a estos fondos que van destinados más a lo que hablamos de digitalización, transformación y tal, pero que también han salido muy golpeados. Y como ciudadanos, empresarios que son y que han contribuido al crecimiento de este país y a la riqueza de este país, creo que una parte también las instituciones deberían valorar cuál, también debería ir a estos sectores que han salido golpeados y que por la propia naturaleza de su negocio no están tan vinculados a la cuestión tecnológica. Bueno, yo creo que veníamos arrastrando ya una crisis anterior. No estábamos todavía en ese término de recuperación de la recuperación de la recuperación, y creo que esta crisis ha sido otro mazazo y va a ser más todavía. Así que yo creo que sí. Yo es que tampoco entiendo mucho de esto, pero yo creo que sí que va a ser bueno. A lo mejor dónde colocar el dinero y todo eso debería de estudiarse más, pero yo creo que sí que va a ser bueno una ayuda económica para ciertos sectores, sobre todo. ¿Por aquí? Yo querría preguntarte si sabes si los fondos que comentas son anteriores o venían de antes de lo que es la pandemia o se han generado a raíz de... Es de respuesta, es como respuesta a la como pandemia. respuesta. Es algo, por dar algunas cifras, nunca se había desembolsado cantidades tan importantes para fondos europeos para la recuperación de los países. Trabajamos con fondos europeos desde hace varias décadas, pero son cantidades inéditas y Europa en esta ocasión es la vez que más se está involucrando a nivel económico nos endeudamos como Unión Europea para que todos los países salgan de esta recuperación. Vale, bueno, en ese caso y en el otro realmente, cualquier ayuda respecto al desarrollo es buena. Y está claro que después de un momento en el que ha habido una crisis que se ha tocado fondo, por así decirlo, es necesario que haya un impulso o un riesgo a asumir para salir de esa crisis lo más refortalecidos posible. Entonces, yo opino que sí que es algo positivo. Yo voy a hacer algo muy castellano y voy a decir un refrán, ¿no? Que poderoso caballero es don dinero. Yo creo que sí, a mí me parece muy bien, muy buena iniciativa, está muy bien, pero a mí me gustaría que se detallase muy bien, y voy en la línea que hablaba Candela, muy bien en qué se va a invertir ese dinero y a quién va a ir a parar ese dinero. Porque claro, está muy bien que den ayudas, pero bueno, yo soy de las que piensa que deberían de ser muy estructuradas, con unas directrices muy claras y sobre todo no dar de comer, sino enseñar a pescar, no sé cómo es eso, ¿no? Sino que las ayudas sean progresivas, sean ayudas en sectores que realmente lo necesitan para crecer, para desarrollarse y que no sean ahora, solo ahora, sino que vayan ayudando y vayan apoyando esa regeneración, esas adaptaciones a la tecnología o a lo que cada sector necesite, pero que sea un apoyo continuo, que no sea ahora porque digamos, no, es que tenemos una crisis y os doy dinero y hacer con él lo que queráis. No, sino que sea pautado, sea estructurado y que les permita trabajar y desarrollarse no solo para 2 años, sino con vistas a un futuro más prolongado. Bueno, pues he repasado un poco el resto de cuestiones que estaban planteadas para este debate y prácticamente las hemos abordado en su totalidad. No en el guión que iba previsto, pero hemos dado un repaso bastante interesante sobre toda la actualidad y cómo veis el futuro que en definitiva pues vosotros los jóvenes tenéis mucho que decir y sois los que vais a construir este futuro, ¿no? El futuro es tuyo, está en tus manos, ¿no? Es un poco el eslogan de esta conferencia sobre el futuro de Europa. Para finalizar, a mí me gustaría
preguntaros humildemente, porque es nuestra labor, esta actividad la organiza el Ayuntamiento de Ávila, y bueno, yo tengo por aquí esto, aunque estamos rodeados de ello, esto es la EDUSI de Ávila y, sinceramente, ¿tenéis conocimiento de la EDUSI de Ávila? Yo lo busqué en Hay que internet. ser muy sinceros. Para Yo eso lo busqué en estamos. internet. La primera vez que me hablaste de ello lo busqué en internet. Yo te porque hablé de dije, ello y buscas- EDUSI, ¿qué es? ¿Y Porque qué encontraste? lo de fondos de la Unión Europea y todo eso, dije, dinero, vale, entendido. Dinero. Dije, dinero para hacer cosas, entendido, ya sé lo que es. Así en un primer vistazo. Manuel, por ejemplo. Yo conozco el nombre del programa, de la institución, por así decirlo, pero si te soy sincero, no conozco en profundidad el objetivo y de dicho programa. Vale. ¿Por aquí? Así en Yo un igual primer- que Manuel. Más o Igual. menos sí que sabía terminología, pero no exactamente. Yo pude conocerlo de tu mano y por otro lado, porque habéis puesto 1000 carteles por Ávila. Bueno, eso no está... Hay eso no- autobuses y todo. Eso no está mal, sí, hay autobuses también. Bueno, pues eso es una tarea pendiente que tenemos nosotros y que tiene Europa también. En los fondos 14-20, que es el periodo al que corresponde la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, la EDUSI de Ávila, una de las tareas pendientes que tenía la Unión Europea, era que no terminábamos de comunicar bien, que el ciudadano no percibía que determinadas infraestructuras o determinadas inversiones se hacían con fondos de la Unión Europea. De hecho, muchos ciudadanos desconocen que, por ejemplo, una gran parte de la alta velocidad o de las infraestructuras de comunicaciones del país proceden de fondos europeos. Al igual que otras inversiones a nivel más micro, ¿no? Lo que sería más a nivel local. Tenemos que seguir trabajando, desde luego tenemos que seguir trabajando para darlo a conocer. Deciros, si empezamos por allí, el uso de las TIC, la Unión Europea ha marcado una serie de objetivos temáticos. Los nuevos fondos Next Generation EU van por esa misma línea, el uso de las nuevas tecnologías, la eficiencia energética, el medio ambiente y la inclusión social. Son temas bastante importantes y también destacaros que nos toca empezar a trabajar desde el Ayuntamiento para llegar a más gente, porque el proyecto EDUSI es el proyecto con mayor inversión que ha tenido nunca la ciudad de Ávila. Hablamos de 10 millones de euros de inversión total. La cofinanciación es del 50% y, bueno, pues tenemos esa tarea pendiente. Muchas gracias a todos. No Gracias sé si a ti, queréis... Felipe. Yo sí que me gustaría simplemente, concluir ya que con tengo algo. la oportunidad de estar en un entorno europeo y que tenemos comunicación con otros compañeros de nuestra unión, simplemente hacer un pequeño alegato en defensa del programa de la PAC y de la reivindicación de la España vaciada, una problemática muy concreta que tiene nuestro país y que quizá en otros países europeos por sus características no la tienen, ¿no? Pero bueno, desde aquí creo que se debe hacer un esfuerzo por seguir manteniendo el programa de la PAC, de las ayudas a nuestros agricultores y ganaderos que también hacen y que tanto depende de toda nuestra tierra castellana y nuestro país. Y, en segundo lugar, el animar a que se conozca desde las instituciones europeas los problemas concretos que tiene la España vaciada y lo que eso va a conllevar para el futuro de nuestro país y el futuro de la Unión Europea, porque desde que entramos en esta institución estamos todos vamos caminando de la mano y al final lo que nos afecta a uno nos afecta a todos, ¿no?
Y yo creo que bueno, hay que mirar un poco por encima de las fronteras y de nuestro territorio y seguir trabajando juntos como bueno, lo hemos venido haciendo durante estos últimos años. Y nada más, muchas gracias a ti, Felipe, por contar con mi presencia, y gracias al Ayuntamiento y a todas las demás instituciones implicadas. Espero que esto se repita más y que redunde en beneficio de todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Candela, Bueno, una conclusión. después de este alegato. Bueno, pues no sé, yo darte las gracias a ti por contar conmigo, gracias al Ayuntamiento también, a la concejala y a la teniente de alcalde. Y bueno, que me parece curioso, cuanto menos, que por fin Europa se esté poniendo las pilas y hablando de los jóvenes. Y me gustaría matizar una cosa que has dicho, que habéis dicho desde el principio, que los jóvenes somos el futuro de Europa. Yo creo que los jóvenes no somos el futuro, somos el presente. Eso lo trabajamos mucho aquí en el Ayuntamiento, en Juventud y en Infancia. Y eso, yo creo que los jóvenes no somos el futuro de Europa, somos el presente de Europa. Bueno, habrá que replantearse esto de remunerar las prácticas, porque Candela ha aprendido mucho en el Ayuntamiento. Por aquí, conclusiones. Yo, bueno, quería dar también las gracias a todos los que habéis puesto vuestro esfuerzo en hacer este proyecto y en crear este evento. Me parece muy importante que podamos o se pueda dar voz a gente como nosotros, que hay mucha y desgraciadamente muchos no tienen voz. Y por otro lado, también me gustaría hacer una referencia a lo que ha dicho Manuel, y que agradezco mucho que hayas dado esa referencia, porque sí que es cierto que la España vaciada es un problema muy grande que no se está viendo. Hace nada hemos tenido las elecciones en Madrid, se tienen elecciones en otros lados, se da mucha importancia en cuestión general a ciertas regiones de un mismo país y muy poca a otras. Y bueno, los números en despoblación son los que hay, la gente se está yendo también no solo de España, sino especialmente de zonas como Castilla y León u otras regiones, y creo que deberíamos trabajar en ello, y mando un comunicado a todos los jóvenes de la región a que nos pongamos las pilas en ello y que luchemos también por Ávila y por Castilla y León. Bueno, pues yo recojo todo lo que han dicho mis compañeros, agradecerte a ti personalmente la cercanía y sobre todo el trato, agradecer al Ayuntamiento de Ávila que haya querido contar con nosotros y, como hablamos antes, con gente joven, que tengamos voz y voto. Y a mí me gustaría hacer una reflexión muy chiquitita, porque yo creo que es un tema que nos hemos dejado y que yo estoy muy vinculada con él, y que me conoce sabe que no pierdo oportunidad de recordarlo. Hemos hablado del empleo juvenil, pero creo que también debemos hacer un alegato al empleo de las personas con discapacidad. Creo que es muy importante, y creo que es importante que desde instituciones como la Unión Europea se apoyen a las personas con discapacidad, les ayuden a crecer, porque es verdad que necesitan más apoyos que quizá cualquiera de nosotros, pero es completamente necesario trabajar para que ellos puedan llevar una vida independiente y puedan desarrollarse. Así que desde aquí yo hago ese alegato. Muchísimas gracias. Pues yo muchas gracias a todos y todas por participar. Me habéis trasladado las gracias. Recordad, como he dicho antes, que ellos han sido elegidos a partir de la elaboración hace unas semanas de los grupos de discusión para la elaboración del cuarto diagnóstico sobre la juventud de la ciudad de Ávila. Evidentemente yo soy el que he contactado con ellos, me siento muy agradecido, de verdad, o sea, que os hayáis sentido cómodos, cómodas, y el guante está cogido. Por ahí detrás hay algún político presente. Lo tomamos ya sí o sí. Hay que retomar estos debates, hay que retomar estos actos, hay que recoger la opinión de la ciudadanía, de los jóvenes y de todos los colectivos. Esta vez tiene que ser en este formato un poquito más especial, como por motivos de seguridad,
pero esperamos muy prontito poder hacer más actos, contar con vosotros, contar con más gente y trasladar, pues bueno, todas las inquietudes para mejorar en el día a día. Nada, muchísimas gracias, y a todas las personas que nos han visto, gracias por estar ahí. Esperamos que el debate haya sido de su agrado y enriquecedor para todas y todos. Gracias.